¡Qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye, bicho, de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. La ciencia es una disposición a aceptar los hechos, incluso cuando se oponen a los deseos y a las creencias. Con esta frase del psicólogo B.F. Skinner, les decimos bienvenidos a su programa de humanos y otros bichos. Este es un espacio virtual producido por el Instituto de Investigación en Zoonosis CIS de la Universidad Central del Ecuador, dedicado a la divulgación científica. Seguimos aquí para ustedes, pues la pandemia no nos detiene. Bienvenidos. Muchos saludos, queridos internautas, a este subprograma de humanos y otros bichos, preparado especialmente para ustedes por Elizabeth Minda, Sandra Enríquez, Franklin Vaca. Jimena Pérez y por supuesto todos nuestros amigos del CIS desde las 10 horas. Además nos acompañan nuestros fieles oyentes. muy bienvenidos sean todos y todas, queridos internautas, a una nueva entrega, la entrega 157 de Humanos y otros bichos. Espero que les guste el programa del día de hoy. Estimadas y estimados internautas, en esta mañana les agradecemos por compartir con nosotros este reencuentro con la divulgación científica. Esperamos que disfruten de lo que les hemos preparado. Reciban una calurosa bienvenida a este su programa de Humanos y otros bichos. Bueno, y como todos los programas, iniciamos con los titulares. En esta ocasión iniciamos el programa con un segmento nuevo que nos ha traído Sandra Enríquez, que se llama Lo que no debemos olvidar, donde nos hablará sobre 3 eventos en un solo día y para que saquen sus propias conclusiones. A continuación, vamos con el segmento La Noticia del Día, donde les vamos a contar acerca de unos organismos pequeñitos y muy manipuladores. Así es, son manipuladores por excelencia, así que quédate y aprende sobre ellos. Y finalmente tenemos uno de los segmentos favoritos, el ¿Sabías qué?, donde hablaremos acerca de datos interesantes acerca de los daños ambientales causados por las guerras. Temas muy interesantes, definitivamente no te los puedes perder. Y además, vuelve el Bichoverso, de la mano de Arthur Kornberg, Premio Nobel de Medicina, para todas las personas que adoran a los bichitos. ¿Están listos? Recuerden que pueden participar a lo largo del programa, tratando de adivinar de qué pequeño bichito estamos hablando. Recuerda este nombre con presteza. Incógnito. La levadura de la cerveza. Es un microbio bueno por muchas razones y es beneficioso en todas las estaciones. Esta pequeña levadura de la uva hace el vino y también fabrica la cerveza del sabor más fino. Las mismas burbujas que crecen en la masa de pan causan cosquillas del cava y del champán. Por muchos siglos fue un misterio ignorado, pero ahora la química nos lo ha revelado. La molécula de azúcar, al reordenarse en 2 pequeñas, ha de transformarse. ¿De quién estamos hablando? Súper fácil, internautas, esperamos sus respuestas. Amigas y amigos internautas, nos interesa saber sus opiniones, por lo que pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios en nuestro correo humanosyOtrosBichos@gmail.com.
Y en este instante también pueden interactuar con nosotros en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el hashtag BichosSIS. Recuerden que también pueden escuchar los programas pasados en nuestro canal de YouTube de Humanos y Otros Bichos, en el momento que ustedes quieran. Enviamos un atento saludo a Verónica Espinosa, Maggie Díaz, Luis Mena y Vanessa Herrera, nuestros fieles oyentes, quienes nos sintonizan cada viernes. Gracias a todos quienes nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo por el internet. Un fuerte abrazo a todos y sigan con nosotros. Estén pendientes también, el día de ayer se llevó a cabo un evento que se llama Hackeando la Educación, pero va a estar muy interesante, estuvo muy interesante, así que lo pueden ver en nuestras redes sociales también, en donde de la mano de la red Divulgaciencia y de la red de investigación del conocimiento software y hardware libre, hablamos sobre varios interesantes temas sobre estrategias para tener una educación más amplia, inclusiva y efectiva. Así que pueden ingresar a nuestras redes sociales para que vean este webinar. Sandrita, hoy nos traes un segmento nuevo. ¿Qué nos tienes para contar el día de hoy? Así es, Eli. El segmento que hoy les traigo se llama Lo que no debemos olvidar. Y en este nuevo segmento les refrescaré la memoria sobre fechas de trascendencia para la realidad nacional ecuatoriana. Bueno, entremos en materia. Y los eventos a los que hoy me referiré tienen que ver con el 31 de octubre. Así tenemos la principal celebración de esta fecha, el Día del Escudo Nacional. El 31 de octubre se celebra el Día del Escudo, uno de los símbolos patrios del Ecuador que fue adoptado oficialmente por el Congreso en esa fecha del año 1900, logrando su implementación en la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado el 7 de noviembre del mismo año. Posteriormente, el 5 de diciembre, el decreto se publicó en el registro oficial. Es un escudo de forma ovalada. En la parte superior del interior aparece representado el sol, en el centro de una parte del zodiaco, en donde se encuentran los signos de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Estos signos corresponden a los meses históricos de marzo, abril, mayo y junio de 1845 en su orden, tiempo durante el cual duró la lucha entre los revolucionarios liderados por el gobierno provisorio instalado en Guayaquil y el gobierno del general Juan José Flores, quien se aferraba al poder. En la parte inferior, cortando el horizonte, se encuentra el Chimborazo, una de las más altas montañas de los Andes, bajo un cielo azul. De las nieves del Chimborazo nace el río Guayas, y este caudal que baja por las tierras fértiles de la costa simboliza la hermandad de todos los ecuatorianos. Un barco a vapor surca la parte ancha del río. Es una alusión al primer barco de vapor construido en la costa del Pacífico en los astilleros de Guayaquil en 1841. Y tiene por mástil un caduceo, símbolo de la navegación y el comercio. El escudo descansa sobre fases consulares, emblema de la autoridad republicana, compuesto por un haz de varas amarrado con una cinta que envuelve un hacha. 4 banderas nacionales rodean el escudo, 2 de ellas en asta de lanza, arma principal usada en las luchas de la independencia, y 2 en asta de alabarda, que simbolizan la custodia del poder constituido. Y en medio de ellas asoman 2 ramas. Una es de palma a la derecha y simboliza el martirio de quienes nos dieron la libertad. Y la otra es de laurel, a la izquierda, que simboliza el triunfo y la gloria. En la parte superior del escudo se yergue el cóndor, con sus alas abiertas simbolizando el poderío, la grandeza y la altivez. ¿Ven que es un hermoso símbolo patrio? No se olviden de él. Y en esta fecha, los doctores de los animalitos, como los conoce la mayoría de personas, conmemoran el Día del Médico Veterinario Ecuatoriano cada 31 de octubre de todos los años.
En esta fecha, la medicina veterinaria ecuatoriana se viste de gala para conmemorar su día. Desde que se graduó el primer contingente de médicos veterinarios ecuatorianos, han transcurrido 79 años, tiempo productivo de un valor inigualable, porque encierra los primeros esbozos de una profesión joven que, sabedora de su riqueza científica, ha sabido vencer múltiples dificultades. Sus tres pilares de dominio técnico han sido en el país la producción animal, el dominio de la salud animal y la salud pública. El Día del Veterinario es un día que se celebra en diferentes fechas en cada país del mundo, con base a los eventos históricos más representativos en relación a su profesión, tales como el inicio de los estudios superiores en el país, el inicio de actividades asociadas a la veterinaria o la fundación de gremios veterinarios o sociedades. En el Ecuador, representa la creación de la Federación de Veterinarios del Ecuador, FVE. Felicitamos a todas y todos los médicos veterinarios del país que han contribuido a mantener la salud de nuestras mascotas y de los animales de producción. Gracias por hacer investigación en el área de la zoonosis y así contribuir al enfoque de una sola salud. En especial, queremos felicitar a Jimena Pérez, la joven veterinaria del equipo de Humanos y otros bichos. Muchas felicidades, Jimena. Y pues como última fecha, aunque realmente es la que más se celebra en esta fecha, no debería ser, pues está Halloween. ¿Y cómo es su origen? Los antiguos celtas creían que en la noche del 31 de octubre las almas de los muertos regresaban a nuestro mundo. Para no ser atacados por las almas de los muertos, la gente se disfrazaba con máscaras y ropas horroríficas. Además, se les ofrecía dulces a estas almas con el objetivo de entretenerlos y agradarlos para que no desatasen su furia contra los vivos. De esta manera, comenzó esta tradición que los romanos adoptaron cuando invadieron el pueblo celta. Esta tradición pasó de los celtas a los irlandeses con un sentido religioso. Los irlandeses fueron los encargados de trasladar esta terrorífica celebración a Norteamérica durante la Gran Hambruna. El primer desfile masivo con motivo de Halloween se celebró en Minnesota en 1921. Fue entonces cuando esta festividad alcanzó su máximo esplendor hasta la actualidad. Desde los años 20, esta celebración ha tenido algunas variaciones, aunque sigue conservando su esencia principal. El día en que los muertos regresaban al mundo de los vivos. Y esta información fue tomada de los periódicos La Hora, El Heraldo y El Levante. Esto fue su segmento Lo que no debemos olvidar y hasta la próxima entrega. Un abrazo. A continuación tenemos el segmento o la noticia de la semana, la noticia del día. ¿Qué tenemos para ahora, Jimena? Bienvenidos a la noticia de la semana, bueno, del día. Aunque los parásitos tengan tan mala fama que nosotros los humanos hemos convertido su categoría en un insulto. Es un insulto decirle a alguien es un parásito, como un mantenido. Pero lo cierto es que el parasitismo es un éxito de la evolución. A diferencia de la depredación, permite a muchas especies obtener los recursos que necesitan de otras, generalmente más grandes y sin matarlas, en la mayoría de las ocasiones. Pero algunos de estos organismos alcanzan tan grado de sofisticación, se podría decir, en estas estrategias de supervivencia que casi llegan, esta forma de vida a ser considerada como un arte en la naturaleza. ¿Por qué? Porque parece que estuvieran hackeando o manipulando el comportamiento de sus hospedadores. Así como ustedes lo escuchan, muchos organismos nos manipulan a nosotros y a otras especies sin que ni siquiera nos demos cuenta. Así que hoy les vamos a contar algunos ejemplos para que ustedes estén enterados.
El primero es un hematódo, un parásito pequeñito que es muy conocido por su estrategia de manipulación al huésped. Este parásito se llama Paragordius trichus piratus y parasita al grillo. Este huésped ingiere los huevos de manera accidental y una vez en su interior, este gusano empieza a alimentarse del huésped, se nutre y empieza a ocupar el total de su cavidad corporal. Por dentro, el grillo está lleno de esto, aunque no se den cuenta ni lo sepan. Y estos siguen creciendo hasta que alcanza su estadio de madurez. Es cuando este gusano está listo para emerger, así como lo escuchan. Es entonces cuando el gusano manipula o induce un comportamiento no natural en su huésped, en el grillo. Hace que el grillo busque agua, vaya a buscar grandes masas de agua y se lance en ellas. Y es entonces cuando el gusano parásito emerge del huésped y continúa su ciclo de reproducción. Los científicos han descubierto que este gusano parásito produce unas moléculas que imitan a los neurotransmisores de este insecto, así que pueden manipular su sistema nervioso central de este grillo, pobre grillito, y lo inducen hacia un comportamiento suicida para el grillo, pero beneficioso para el parásito. Le permite completar su ciclo de vida, mientras que el grillo, sin darse cuenta y sin motivos, se suicida. Triste para el grillo, bueno para el parásito. Este es solo un ejemplo. Además, conocemos sobre un parásito que logra que los caracoles sirvan de cebo para las aves. Así es. El Leucochloridium paradoxum es otro caso digno de una película de invasión alienígena. Es un gusano plano, también se les conoce como platelmintos, y se va desarrollando en el tubo digestivo de las aves. Así que estas aves excretan los huevos con sus heces. Pero para completar el ciclo de vida hace falta alguien. Al parásito le falta un huésped intermedio, que en este caso es un caracolito. El caracol, este molusco, ingiere por accidente los huevos del gusano y empiezan a eclosionar en su interior, hasta que cambian de forma y de huevo pasa a esporocisto. Este crece con largos sacos, se empiezan a hinchar y van formándose numerosos individuos. Estos sacos entonces van hasta los tentáculos, donde están los ojos del caracol, y pues convierten estos apéndices en tubos gruesos que palpitan. Y cambian de colores, se hacen de colores muy vivos y se mueven mucho y le llama la atención a los pájaros. Pues los pájaros ven que esto tiene como un aspecto de oruga o algo así y los pájaros van y se comen este caracol. Los caracoles mueren, resultan siendo un cebo de las aves para que las aves puedan consumir esta fase y pueda continuar con su vida larval. El parásito consigue introducirse en su nuevo huésped y sigue creciendo en el tubo digestivo, donde vuelve a reproducirse y continúa así. Otra vez, malo para el caracol, muy bueno para el parásito. El caracol ni siquiera se dio cuenta de que tenía prácticamente un alienígena creciendo en su interior. Dios, qué complicado todo lo que nos acaba de contar Jimé. Muy feo a ratos. Otra de las maneras de poder identificar también estos organismos manipuladores es, y ustedes deben saberlo, pues utilizando una manera de vida zombie. Los zombies se han convertido en figuras básicas de la cultura popular y el apocalipsis zombie, sobre todo, es un tema que aparece de manera muy recurrente en muchos libros, películas o en varias series de televisión. Creo que todos los hemos visto en algún punto en la tele. Pero ¿hay casos de zombismo en la naturaleza? Pues sí. En 2014, investigadores del centro Johns Hopkins en Norwich, en Reino Unido, descubrieron que ciertas bacterias conocidas como fitoplasmas se convierten algunas plantas en zombies. Las plantas, como las varas de oro de Canadá, o también llamada plumero amarillo,
pueden sucumbir al control de estas bacterias manipuladoras. Las bacterias que los insectos diseminan afectan a esta planta que tiene unas flores muy bonitas amarillas. Y esta infección hace que las varas de oro, estas plantas, hagan extensiones en forma de hoja en lugar de sus flores habituales. Estos crecimientos en forma de hoja atraen a más insectos, lo que permite que las bacterias viajen y obviamente ocupen a otras o infecten a otras plantas. Si bien la transformación no hace que la planta muera, los investigadores están fascinados con la forma en que este fitoplasma puede doblegar la voluntad de este huésped para hacer que crezcan elementos que no necesita y para expandirse y prosperar. Estas plantas se convierten en algo como unos muertos vivientes, ¿no? Los zombies. Y finalmente solo sirven para que la propagación se produzca, para que la bacteria pueda propagarse. Por otro lado, científicos descubrieron un universo de hasta 23,000 millones de toneladas de bacterias y microbios en general debajo de la superficie de la Tierra, algunos de los cuales viven como zombies y podrían arrojar luz sobre la evolución de la vida en el planeta. Las bacterias pueden caer en un estado zombie para sobrevivir en entornos difíciles. Es decir, que no están ni activas ni muertas. Es como ese estado así intermedio. En este estado, todos los tipos de procesos se reducen a un nivel extremadamente bajo. El descubrimiento de esto permitirá o puede permitir desarrollar nuevos antibióticos. El Observatorio de Carbón Profundo, que analizó el subsuelo de la Tierra durante 10 años, sostuvo que este universo de microorganismos vivos representa la masa de carbón entre 245 a 385 veces más grande que toda la masa de carbón en todos los humanos. Vemos que es una cantidad impresionante. Desde otro punto de vista, hay ciertas especies de bacterias que manipulan la proporción entre machos y hembras en poblaciones de insectos. Los seres vivos, como ya Jimé nos contó también, aprenden a manipular a otros seres, sobre todo si los parasitan. Se ha informado varias veces sobre cómo determinados parásitos, bacterias, virus, entre otros, cambian el comportamiento de su víctima para que así el parásito cierre su ciclo vital y pueda infectar a otros. Ciertas bacterias han aprendido a manipular la proporción entre machos y hembras dentro de poblaciones de la mosca de la fruta. Investigadores de la Universidad de Uppsala han develado el genoma de esta bacteria. Y el estudio revela una alta frecuencia de intercambios genéticos dentro de este grupo de bacterias y el robo de especies superiores. Las bacterias que pertenecen a este grupo se las conoce como wolbachia. Han evolucionado para parasitar a animales como insectos, arañas, escorpiones y gusanos. Y de esta manera estas bacterias se propagan de generación en generación a través de los huevos que pone la hembra y consiguen manipular la cuota de machos y hembras en los animales infectados para que así haya más población de hembras en estos animales, insectos o lo que sea. Para conseguir su meta utilizan 3 sistemas. En el primero, consiguen convertir machos genéticos en hembras manipulando los genes en algo así como un transexualismo inducido. En el segundo caso, eliminan embriones machos haciendo que las hembras hermanas cambien su comportamiento y se coman con una suerte de canibalismo inducido. Y en el tercer caso, consiguen que los huevos sin fertilizar se transformen en embriones de hembras viables. Suena muy extraño todo esto, ¿cierto? Estos investigadores han averiguado que los genomas de estas bacterias son mosaicos evolutivos con trozos de ADN procedentes de bacterias emparentadas. El efecto es que cada gen tiene su propia historia evolutiva independiente y el potencial de variación genética es ilimitado. Lo realmente fascinante es que estas bacterias con solo 1000 genes pueden controlar los procesos de desarrollo y comportamiento de estos insectos. Quizás en el futuro
sea posible usar estas bacterias para encontrar un sistema que permita manipular el sexo en poblaciones de insectos dañinos y así disponer de un insecticida más ecológico. Tal vez suene un poco raro esto de insecticida, ¿no? De este tipo, pero controlar poblaciones de mosquitos, por ejemplo, transmisores de malaria, podría llegar a ser muy beneficioso para los humanos que viven en ciertas zonas del planeta en donde esta enfermedad puede ser muy prevalente. Aunque en este caso habría que disminuir la población de las hembras, las transmisoras de la enfermedad, al ser las únicas que pican, frente a la de los machos, podría en verdad ser una solución para este tipo de enfermedades. La modificación de la conducta de un individuo debido a la infección de un parásito es frecuente en la naturaleza. Hay ejemplos de parásitos que alteran el comportamiento de su hospedador para asegurar su transmisión. Es el caso de los virus manipuladores. El virus de la gripe, influenza H3N2 y el de la inmunodeficiencia humana, VIH, como todos los virus, necesitan de una célula hospedadora inicial para poder multiplicarse y expandirse. Cuando los virus penetran en la célula, aprovechan las herramientas de estas para sintetizar todos sus componentes y así generar más virus. Contra esta invasión, los hospedadores desarrollan mecanismos de defensa que se basan en la producción de moléculas que atacan y destruyen al virus. Pero estos microorganismos son capaces de contraatacar y han desarrollado sistemas que suprimen o evaden estas barreras de defensa celulares. Este tira y afloja es muy común en parásitos unicelulares como los virus y constituyen una carrera de armas evolutiva en toda regla. Recientemente, un grupo de investigadores ha descubierto cómo el genoma del virus influenza causante de la gripe codifica para una molécula que imita la de la célula hospedera y bloquea su acción. La copia falsa es capaz de controlar la expresión de genes inmunitarios encargados de defenderse contra los virus. Este fenómeno de manipulación basado en el mimetismo es uno de los casos más sofisticados y específicos de la inmunosupresión descritos hasta ahora. Hablemos también del virus de la rabia, un virus bastante conocido en nuestro medio. Después de una mordedura u otra exposición a la rabia, antes de que el virus pueda provocar síntomas, debe pasar por el cuerpo y llegar hasta el cerebro. Este tiempo entre la exposición y la aparición de síntomas se llama periodo de incubación y puede durar semanas o meses. El periodo de incubación puede variar según dónde sea el sitio de la mordedura, la distancia al cerebro, el tipo de virus de la rabia y la inmunidad existente en el cuerpo de la persona o del animal. Los primeros síntomas de la rabia pueden ser similares a los de la gripe, como debilidad o malestar general, fiebre o dolor de cabeza. Estos síntomas pueden durar varios días. La rabia también puede provocar malestar o la sensación de punzadas o picazón en el sitio de la mordedura y evolucionar en pocos días a síntomas agudos de disfunción cerebral, ansiedad, confusión y agitación. A medida que avanza la enfermedad, la persona puede presentar delirios, comportamiento anormal, alucinaciones, temor al agua e insomnio. El periodo agudo de la enfermedad termina normalmente después de 2 a 10 días. Una vez que aparecen los signos clínicos de la rabia, la enfermedad es casi siempre mortal y por lo general el tratamiento es de apoyo. Hasta la fecha, se han documentado menos de 20 casos de supervivencia de seres humanos a la rabia clínica y solo algunos de ellos no tenían ningún antecedente de profilaxis pre o post exposición. Los signos, síntomas y resultados de la rabia en los animales pueden variar, pero por lo general son similares a los de los seres humanos, como síntomas no específicos, síntomas neurológicos agudos y por último la muerte. También es muy interesante el caso del virus del mosaico de la coliflor, que modifica a su hospedero vegetal y que es transmitido por el pulgón. Cuando este virus infecta, genera cuerpos especializados para la transmisión, conocidos como CET, en las células de la coliflor. Desde que un pulgón se posa para alimentarse sobre la hoja, se activa un mecanismo potenciado por proteínas virales mediante el cual los CET
son expuestos de manera rapidísima y favorecen la adherencia del pulgón al cuerpo, al cual infecta y sirve como vector de dispersión hacia otras plantas de coliflor. Interesante los mecanismos que los virus utilizan para poder reproducirse y diseminarse hacia sus hospedadores. Esta información fue tomada de la revista de divulgación científica Hipatia y el CDC de Estados Unidos. Y continuando con los organismos manipuladores, el toxoplasma es el típico ejemplo de un protozoario manipulador. Este es un organismo unicelular que necesita vivir dentro de las células de otros seres vivos. Aunque puede infectar y reproducirse asexualmente dentro de casi cualquier animal de sangre caliente, la reproducción sexual, fase clave de su ciclo vital, tan solo puede ocurrir en el cuerpo de un gato. El toxoplasma se reproduce dentro de las células intestinales y libera una gran cantidad de huevos, que en realidad son formas durmientes del parásito, que salen del cuerpo junto con las heces. De esta forma, cualquier animal que entre en contacto con las heces de un gato afectado por el toxoplasma puede ser infectado y a su vez convertirse en portador. Esto nos incluye a los humanos. Y se calcula que aproximadamente 1/3 de la población mundial tiene trazas de este parásito en su cuerpo. La infección por toxoplasma es mayormente asintomática. La mayor parte de las personas pasan por una corta etapa parecida a una gripe y a partir de entonces su sistema inmune mantiene al parásito bajo control. Los dos grupos principales de riesgo son aquellos individuos con inmunodepresión y los fetos en desarrollo. La toxoplasmosis congénita, que es el desorden que resulta de una transmisión de toxoplasma de la madre al feto a través de la placenta, puede causar importantes malformaciones en el feto en desarrollo. Y es por ello por lo que se recomienda que las mujeres embarazadas tomen medidas preventivas, como evitar durante el embarazo el contacto con los gatos y comer la carne bien cocida. Sin embargo, pese a la ausencia de síntomas obvios y dañinos de la infección por toxoplasma, este parásito presenta una faceta especialmente inquietante. Como hablamos antes, los parásitos evolucionan para optimizar su acceso a aquellas condiciones que les permiten completar su ciclo vital. Para el toxoplasma, esto significa conseguir llegar al interior de un gato y, al igual que otros parásitos a lo largo de su historia evolutiva, ha desarrollado la capacidad de manipular a sus hospedadores para conseguir sus objetivos. Esto se manifiesta con mucha claridad en un tipo de hospedador muy común que suele convivir con los gatos y tiene acceso privilegiado a su sistema digestivo: los roedores domésticos como ratas y ratones. Es algo conocido que la infección por toxoplasma afecta el comportamiento de estos animales. Por ejemplo, se ha observado que las ratas infectadas son atraídas a lugares con olor a orina de gato, en vez de evitarlos como lo van a hacer los animales que están sanos. De forma más general, los roedores infectados por toxoplasma son más activos, muestran menos aversión a lo nuevo y tienen peores tiempos de reacción, con el resultado de que, por ejemplo, caen en trampas más frecuentemente que los animales sin infección. Las ratas con toxoplasmosis presentan estos comportamientos, tienen niveles inusualmente altos del neurotransmisor dopamina y su comportamiento puede ser revertido al de ratas no infectadas, tanto mediante la aplicación de fármacos contra el toxoplasma o usando antagonistas de la dopamina, que reducen su actividad en el cerebro. Así que tenemos un parásito que infecta a un 30% de la población humana y que sabemos que es capaz de influir en el comportamiento de mamíferos. Sabiendo esto, nos surge una pregunta interesante y bastante inquietante. ¿Puede el toxoplasma influir en el comportamiento de los seres humanos infectados de la misma forma que en el de los roedores domésticos? La evidencia que existe por ahora apunta a que, pese a la falta de síntomas físicos obvios, las infecciones latentes por toxoplasma tienen efectos en el cerebro humano. Esto no es algo completamente inesperado, dado que un parásito que entre en un cuerpo humano hará lo mismo que si entrase en una rata o un ratón: crear formas latentes intracelulares que, si están en el cerebro, incrementarán el metabolismo de la dopamina.
Uno de los efectos más estudiados es la relación entre la infección por toxoplasma y la esquizofrenia humana. Los altos niveles de dopamina en algunas partes del cerebro que se encuentran en roedores infectados con toxoplasma son parecidos a los que se encuentran en personas con esquizofrenia. Y los medicamentos antagonistas de la dopamina, que revierten el comportamiento anormal en ratas, se usan para tratar personas con esquizofrenia. Además, la proporción de personas esquizofrénicas afectadas por toxoplasma es aproximadamente 2.7 veces mayor en personas sin esquizofrenia, una correlación más fuerte que la de todos los factores genéticos y medioambientales conocidos. Otro efecto similar a los encontrados en roedores es el deterioro de los tiempos de reacción, que entre otras cosas resulta en un riesgo de mayor accidentes de tráfico y laborales para las personas infectadas. Por otro lado, de una forma similar a lo encontrado en roedores, algunos estudios han encontrado que la infección por toxoplasma aumenta la impulsividad y la tendencia a correr riesgos. En general, estos cambios son sutiles y difíciles de medir. Los resultados varían según los estudios, los grupos de gente usados y los test administrados. Un problema común cuando se estudia la relación de la personalidad humana con factores externos. Pese a que todavía nos quedan años de estudio para determinar la forma exacta en el que el toxoplasma nos influencia a los humanos, los alcances de estos resultados son fascinantes. Tenemos un microorganismo muy común en todo el mundo que puede influir en el carácter de las personas y causar efectos medibles en la cultura y en la economía de la sociedad. Pese a que en un principio parece inquietante, no hay que alarmarse. La personalidad humana está afectada por una multitud de factores que la impulsan en distintas direcciones, y la presencia o ausencia de toxoplasma es solamente una de ellas. Continuando con los organismos manipuladores, también tenemos a los hongos manipuladores. Como en otros grupos de organismos, también en los hongos existen especies capaces de manipular el comportamiento de sus hospedadores para su propio beneficio. El clásico ejemplo de un hongo manipulador es la especie Cordyceps unilateralis, que causa que ciertas hormigas, principalmente la especie Camponotus leonardi, entre en un estado zombie. El ciclo de vida de este hongo es sorprendente. Las esporas son esparcidas por el viento, estas caen al suelo, donde esperan pacientemente el paso de un desafortunado insecto. Las esporas, una vez que han entrado en contacto con el insecto, usan enzimas especializadas que con la ayuda de presión logran traspasar el duro exoesqueleto del insecto. Una vez dentro del cuerpo, las células del hongo se dividen muy rápidamente. En pocas horas alcanzan órganos vitales como el cerebro. Durante este proceso liberan unos compuestos químicos que controlan su sistema nervioso central y sus músculos. La hormiga comienza a caminar de forma errática, sufre convulsiones y no responde a los estímulos de otras hormigas que se tratan de comunicar. A este estado se le conoce como estado zombie. Luego, dominada por el parásito, abandona su hábitat usual y permanece sumisa en el sotobosque, donde las condiciones más frescas le permiten al hongo desarrollarse de mejor manera. Mientras tanto, el hongo continúa creciendo en el interior del cerebro de la hormiga hasta que las condiciones climáticas son las ideales para su reproducción. El hongo entonces la obliga a morder la vena principal de una hoja en el envés, donde queda anclada, lo que se conoce como el agarre de la muerte. Todo este proceso es dirigido por el hongo, con el objetivo de ser transportado a través de una hoja, y una vez allí la hormiga ya no le es útil. El hongo consume sus órganos vitales y la hormiga muere. Las hifas del cuerpo fructífero crecen dentro de ella, atravesando la parte trasera de su cabeza, brotando de esta manera del cadáver del insecto. Las hormigas infectadas no se pueden separar ni después de muertas de la hoja que mordieron. Después de unas semanas, cuando alcanzan su tamaño ideal, la seta libera sus esporas en una pequeña área bajo la hoja, conocida en el campo como el mortal infeccioso. Las esporas ya están listas para buscar una nueva víctima y empezar nuevamente su ciclo reproductivo. Este fenómeno ocurre en casi todo el mundo. Existen varios tipos de hongos que infectan a muchos tipos de insectos, como escarabajos, moscas, mariposas. Pero en estos casos el cambio no es tan dramático como en las hormigas.
El hongo los mata y se desarrolla en su interior hasta salir, pero no puede manipular su mente ni cambia su comportamiento, a diferencia de lo que hace el Cordyceps unilateralis con las hormigas de la especie Camponotus leonardi. Bueno, y hoy llega el ¿Sabías qué? Bienvenidos a su segmento ¿Sabías qué? Hoy les traemos datos súper interesantes acerca de los daños ambientales causados por las diversas guerras a lo largo de la historia. Empezamos. ¿Sabías que cuando se produce una guerra o un conflicto armado, las víctimas se suelen contabilizar en términos de soldados y civiles muertos y heridos y de ciudades destruidas? Pero el medio ambiente es siempre una víctima más a la que no se le presta tanta atención. ¿Sabías que en las últimas 6 décadas, según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, se han producido conflictos armados en más de 2/3 partes de los principales puntos de biodiversidad del mundo, lo cual supone una gran amenaza a los esfuerzos conservacionistas? ¿Sabías que en 2001, a sabiendas de que el medio ambiente a menudo ha sido una víctima de guerras no reconocidas, la Asamblea General de la ONU declaró el 6 de noviembre como el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y el Conflicto Armado? ¿Sabías que durante casi una década, entre 1961 y 1971, en la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense roció millones de litros de un abanico de herbicidas por vastas extensiones del sur de Vietnam? El agente químico más empleado fue llamado agente naranja y formó parte de una destrucción deliberada de bosques para privar a las guerrillas del Vietcong de la cobertura que les permitía lanzar ataques contra los soldados estadounidenses. ¿Sabías que en Nepal, durante el conflicto armado entre 1996 y 2006, el ejército anteriormente responsable de la protección de los bosques fue movilizado para operaciones de contrainsurgencia? Esto tuvo como resultado la explotación irresponsable de la fauna y los recursos vegetales como hierbas medicinales, incluidas la yarzaguamba, Cordyceps sinensis, y el chiraito, Suertia chiraita, entre otras por los insurgentes y los civiles en parajes como el Parque Nacional Kaptar, en la zona de conservación de Makalu Baru. ¿Sabías que desde mediados de los años de 1990, una serie de sangrientos conflictos armados en República Democrática del Congo han tenido un devastador efecto en la fauna, que ha sido fuente de carne para los combatientes, los civiles que luchaban por sobrevivir y los comerciantes? Como consecuencia, pequeñas especies como antílopes, monos y roedores, así como otras más grandes, simios y elefantes, se han llevado la peor parte de la guerra. ¿Sabías que en Colombia décadas de minería de oro sin regulación en el país han dejado un peaje medioambiental en las zonas controladas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC? La minería, junto con la extracción ilegal de otros recursos naturales como los bosques, fue una fuente de financiamiento importante para los guerrilleros. Como resultado de ello, ríos y tierras quedaron contaminados con mercurio, especialmente en la cuenca del río Quito. ¿Sabías que a principios de los años de 1990, las tropas de Saddam Hussein drenaron las marismas de Mesopotamia, el mayor ecosistema de humedales en Oriente Próximo?
situado en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, en respuesta a un levantamiento en el sur de Irak. Una serie de diques y canales redujeron estas marismas a menos del 10% de su extensión original. Transformaron el paisaje en un desierto con costras de sal. ¿Sabías que décadas de conflicto en Afganistán han destruido más de la mitad de sus bosques? Afganistán ha quedado deforestado hasta en el 95% en algunas zonas, parcialmente por las estrategias de supervivencia de la población y el colapso de la gobernanza medioambiental durante décadas y décadas de guerra. ¿Sabías que al acabar cualquiera de las dos guerras mundiales que asolaron al planeta durante la primera mitad del pasado siglo, tanto los alemanes como los aliados tiraron toneladas de armamento al mar para evitar que éstas fueran reutilizadas por el enemigo o simplemente porque se habían quedado viejas? Solo en la parte alemana de los mares del norte y Báltico, una de las zonas mejor estudiadas y de las más contaminadas, hay algo más de 1.6 millones de toneladas de municiones. ¡Wow! ¿Sabías que en el 2006 el ejército israelí bombardeó una central eléctrica situada al sur de Beirut, causando un vertido de 20.000 toneladas de petróleo en el Mediterráneo? La imposibilidad de actuar eficazmente para detener la marea negra resultante supuso que ésta dañara gravemente un tramo de 90 kilómetros de costa, matando a numerosos organismos y dañando gravemente uno de los escasos hábitats de la tortuga verde en el Mediterráneo. ¿Sabías que el Parque Nacional Gorongosa perdió más del 90% de sus animales durante la guerra civil en Mozambique, que se prolongó 15 años? La población de búfalos americanos disminuyó de 14.000 a 100 individuos y la de hipopótamos de 3.500 a 100. La población de elefantes disminuyó de 2.000 a 200, ya que su carne se utilizaba para alimentar a los soldados y su marfil se vendía para financiar la compra de armas, municiones e insumos. Qué terrible. Qué terrible, en verdad. ¿Sabías que la guerra del Golfo, que comenzó en enero de 1991 entre Estados Unidos y sus aliados contra Irak, provocó uno de los mayores desastres ecológicos del siglo XX? En Oriente Medio se hicieron frecuentes las lluvias negras que mataron la vegetación y contaminaron las aguas. En el derrame de petróleo sobre las aguas del Golfo Pérsico, se calculó que su magnitud fue entre 10 y 12 veces mayor que el desastre ocurrido un par de años atrás frente a las costas de Alaska, cuando un petrolero, Exxon Valdez, volcó al mar 11 millones de barriles de crudo. Imagínense. ¿Sabías que cuando la bomba explota en el área cae un polvillo, que son átomos divididos extremadamente radioactivos y peligrosos? Estos se transportan a través del aire y afectan un área demasiado extensa. Además, pueden viajar desde el sitio de la explosión de la bomba atómica y contaminar, por ejemplo, la vida acuática, causando mutaciones genéticas. Las guerras han cobrado muchas víctimas humanas y animales, también el medio ambiente. Reflexionemos mucho sobre esto. Esto fue su segmento ¿Sabías qué? Hasta la próxima semana. Bueno, y como siempre, nuestro tiempo se ha quedado corto el día de hoy. Llegamos al final del programa. Bueno, para terminar, tenemos la respuesta al bicho verso. ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Esto estaba súper fácil. Sí, estaba muy fácil. Por favor. A ver, por favor, la respuesta. ¿Cuál es? Saccharomyces cerevisiae. Ah, muy ¡Bravo! bien. Exactamente. Tenemos que agradecerle
Tenemos que agradecer al Saccharomyces que tenemos el delicioso sabor de una buena cerveza en un día de Gracias, calor. Saccharomyces, te amamos. Gracias, Saccharomyces, tienes toda la razón, Eli. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y por divertirse con nosotros. Así es. Así que continuamos divulgando ciencia semana a semana junto a ustedes. Hasta una próxima entrega de Humanos y otros bichos. Que estos tiempos difíciles no nos quiten la alegría de vivir. Recuerden que debemos protegernos contra el COVID-19 por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por quienes nos rodean y por toda la humanidad. Solo depende de cada uno no dejar nuestra seguridad a un lado, y la salud de nosotros está solo en pequeños pasos como ponerse la mascarilla, lavarse las manos constantemente y mantener una distancia física de 2 metros con otras personas. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Recuerden que mientras no podamos volver a las actividades presenciales, estaremos todavía transmitiendo este programa a través del Facebook Live de Humanos y otros bichos y de la radio universitaria, todos los viernes desde las 10. Y también subiremos este video y pueden ver otros videos también en nuestro canal de YouTube para que estén enterados de todo el maravilloso mundo de la ciencia y puedan disfrutar de toda esta aventura que es de Humanos y otros bichos. Muchas gracias a todos y todas por haber estado el día de hoy en esta nueva entrega de Humanos y otros bichos. Hasta el próximo viernes. Y como siempre queremos agradecer a Elizabeth en los controles, quien hace posible que ustedes puedan ver el programa cada viernes. Fue un gusto compartir este tiempo con ustedes. Hasta un próximo programa y que la ciencia triunfe. Esto fue de Humanos y otros bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.